¡Atención! ¡Viene el Titanic! El barco que nunca pensaron que se hundiría, pero se hundió. Los oscuros secretos del Titanic. El transatlántico Titanic chocó con un iceberg el día 14 de abril de 1912. La colisión hizo que el barco acabase naufragando y con él más de 1500 personas partieron de este mundo para siempre. Se trata de uno de los mayores desastres marítimos de la historia. La catástrofe ha inspirado a grandes directores de Hollywood que la han llevado a la gran pantalla. Pero, ¿qué es lo que no te han contado sobre esta tragedia acuática? Te invito a que te sientes, te relajes y disfrutes. ¿Cuáles son esos secretos del Titanic que nadie, óigase bien, nadie te ha contado como debería ser? Así que te invito a que te sientes, te relajes y disfrutes. Ven con nosotros a dar una vuelta en el tiempo. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Cada día somos más y tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Sí, comprendemos que te has visto más de 100 veces la película. Sabemos que tiene un excelente escenario, fantásticos actores y un guión espectacular. Pero esa película que dura 3 horas 15 minutos, un barco hundiéndose. ¿Sabes en realidad tú cuánto tiempo se tardó en naufragar el Titanic? No sé. Bueno, aquí te enseñaremos. Resulta que el Titanic tardó unas 2 horas y 40 minutos en naufragar completamente tras la colisión. O sea, que la película dura 3 horas y 15 minutos. Básicamente más de la mitad de la cinta está basada en el naufragio. O sea que las personas que hicieron la película, el director James Cameron, realmente casi acierta en el tiempo que duró, pues fueron 2 horas y 40 minutos que tardó el barco en sumergirse bajo las frías aguas. Se imagina una luna de miel chévere, disfrutando del mar, de la playa, de las olas, del sol. Y en todo barco y más un crucero, por lo general hay 1 o 2 parejas que van de luna de miel. Bueno, les cuento que el Titanic no es ajeno a esa costumbre. Se estima que en el Titanic iban unas 12 parejas que estaban celebrando, sí, su luna de miel. Durante la Segunda Guerra Mundial se puso en tela de juicio el llamado honor japonés. En todas las películas, todos preferían ser honorables y no les importaba otra cosa, sino el honor a los japoneses en la batalla. Bueno, les cuento que en Japón repudiaron a un tipo, sí, así como lo oyen, repudio. El público criticó a Masabumi Ozono por sobrevivir. Oigan esto, el tipo sobrevivió a la tragedia
y por haber salido vivo del accidente, el pueblo japonés lo consideró un cobarde por no haberse hundido junto con los demás pasajeros. Cuenta la historia que este japonés, Masabumi Ozono, sufrió muchos improperios cuando llegó a su natal Japón. La gente en la calle lo trataba como un cobarde. Sí, un cobarde, por no haber querido naufragar junto con el barco. Si en la película vistes muchos botes salvavidas, te cuento que estaban en lo cierto. Había muchos botes salvavidas en ese entonces. Y los informes muestran que los botes salvavidas no se usaron a su máxima capacidad. Estaban semi vacíos. No sabemos cuál fue la causa, pero casi no tenían pasajeros. Que si se hubiesen utilizado todos completos, al menos de esas 1500 almas que perecieron, probablemente la mitad se estima que se hubiesen salvado, unas 750 vidas. El Titanic era propiedad de la compañía White Star Line. Comenzó a construirse el 31 de marzo de 1909, prolongándose su fabricación durante 3 años exactos. El presupuesto total del barco ascendió hasta los $10 millones, procedentes de los fondos de la compañía y de inversiones como la del banquero estadounidense JP Morgan, que destinó para este coloso casi $2 millones. Imagínense, les estoy hablando del año 1909. Ahora, en 1997, la película costó $200 millones. O sea, eso equivale a 20 Titanic de la época. Si te has mostrado sorprendido, como yo, cuando me vi por primera vez el Titanic, sí, así como lo oyes. Recuerdo que veía a los músicos tocando, mientras el barco se hundía. Pensé que era una invención de James Cameron, el director. El tipo tiene talento, claro, es director de películas. Pero luego me enteré, y hoy les cuento que fue real. Los músicos tocaron sin pausa, como se muestra en la película. Y se ha demostrado que esos músicos del barco siguieron tocando durante horas, hasta que se hundió completamente, junto con ellos. El barco colisionó a las 23:40 y se hundió a las 2:20 del día 15. No sabemos qué los motivó, pero realmente tocaron sin pausa. Compartimentos. Te cuento que el Titanic no habría naufragado jamás si se hubiesen inundado menos de 5 de sus 16 compartimentos herméticos sellados. Sin embargo, el iceberg hizo que los 6 compartimentos frontales se inundasen y no hubo forma de cerrarlos a tiempo. Y así, el barco se hundió.
Si te fijas bien en esta fotografía del Titanic, puedes ver al inmenso barco con 4 chimeneas. La primera te cuento que sí funcionaba, la segunda también y la tercera también, pero la cuarta no, sí, era falsa. La cuarta chimenea del Titanic era totalmente inútil, solo se construyó para optar por mayor simetría visual. Te cuento que el barco era tan lujoso que quizá lo que viste en la película quedó corto. La primera clase. Las suites de primera clase del barco costaban unas 870 libras, que actualmente equivaldrían a unas 75 y pico de libras, que equivalen a unos $100 aproximadamente. Héroes. Ninguno de los 30 ingenieros responsables de la construcción del transatlántico sobrevivió a la tragedia, créelo. Siguieron trabajando hasta el final con la esperanza de que todos los pasajeros pudiesen escapar mientras el barco todavía funcionaba. Fueron considerados como héroes, pues ofrendaron sus vidas para que otros se salvasen. Te cuento que según científicos, ellos creen que el iceberg contra el que chocó el Titanic se empezó a formar aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo. ¿Puedes creer eso? O sea que el iceberg probablemente deambuló por el océano casi 3000 años. Según un estudio realizado por 2 maestros del Departamento de Geografía de la University de Sheffield, la probabilidad de que un barco choque con un iceberg era mucho menor en la época del Titanic que en la actualidad. ¿Puedes creer eso? O sea, que las probabilidades de un choque entre un barco y un iceberg antes eran mucho menores que en nuestra época. Pero sucedió. Te cuento que localizar al Titanic tardó 73 años en encontrar los restos del Titanic. Pues sí, iban mascotas a bordo, perros. De los 12 perros que iban en el barco, solo 3 lograron sobrevivir. Antes del éxito de 1997, se realizó otra producción sobre el Titanic llamada Saved from the Titanic. Vio la luz tan solo 29 días después del naufragio. El papel del protagonista lo interpretó una actriz que sobrevivió a la tragedia en la vida real. Si tú has escuchado cosas absurdas en tu vida, te cuento que lo que le pasó a la familia de los músicos del Titanic fue totalmente increíble
yo diría exagerada e infame. Pagos extraños. Tras lo que ocurrió a las familias de los músicos esos que te dije que tocaron sin pausa hasta que se hundieron con el barco, te cuento que a sus familias les pidieron que pagasen el precio de los uniformes que llevaban puestos. ¿Te parece eso algo normal? Pues no. Pagos extraños. Y tú no lo sabías que ocurrió en la vida real. Y como iban tantas personas en el barco, también iba un sacerdote llamado Thomas Bayliss, quien se negó a subirse a los botes salvavidas en más de una ocasión. En vez de salvarse, se dedicó a escuchar a aquellos que querían confesarse. Y quizá Dios los pudo perdonar si se arrepintieron de sus pecados en ese momento. ¿Sabías que la tragedia del Titanic fue predicha aproximadamente 14 años antes? No lo sabíamos, Ernie. Bueno, te cuento. En el año 1898, o sea 14 años antes de que el Titanic naufragase, un escritor llamado Morgan Robertson escribió un libro llamado The Wreck of the Titan, que hablaba de un barco inundible que naufraga tras chocar con un iceberg. ¡Vaya coincidencia! Las bacterias, la polución y lo demás están haciendo que literalmente sean consumidos los restos del Titanic. Si no se hace nada al respecto, en 20 años habrán desaparecido todos los restos del Titanic. Tesoros perdidos. La cantidad total de materiales perdidos en el desastre, incluyendo joyas y efectivo, ronda los 6 millones de dólares. ¿Sabías que hay un Titanic 2? No sabía, Ernie. Bueno, te cuento que se está desarrollando una réplica del Titanic llamada Titanic 2, que original debería empezar a operar en el año 2022. Prismático. La tripulación del Titanic no tenía prismáticos, o sea, binoculares prismáticos. Estos instrumentos estaban todos almacenados en un armario del cual no tenían llave. Los prismáticos podían haber ayudado a detectar el iceberg con la antelación suficiente para evitar el desastre, pues podían ver de noche con esos lentes prismáticos. Se dice que hasta el momento el Titanic ha sido el único transatlántico que ha naufragado debido a un iceberg en toda la historia. Thomas Andrew, uno de los constructores y arquitectos del Titanic, iba en el barco y no sobrevivió.
Esperamos que te haya gustado este video con estos secretos muy poco conocidos o nunca conocidos para muchos del Titanic. Yo soy Ernie y es un placer haberte narrado este video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Cada día somos más y tú eres nuestra estrella. Somos 007 Ernie Videos.